Buenas noches. La Sociedad Española de Psicoanálisis da la bienvenida a todas las personas aquí presentes y también a quien nos acompaña online. Las personas online son de diferentes partes de la geografía de Europa y América. Hoy presentamos el trabajo de nuestro colega Ramón Echevarría, titulado Deshacerse del padre, una reflexión sobre la actual crisis de la paternidad. Se trata de un título sugerente, provocador y profundamente actual. Por esas curiosas coincidencias, hoy, 19 de marzo, se celebra en España el Día del Padre, festividad de tradición católica que conmemora a San José. Observamos que este tema no es frecuente en la literatura psicoanalítica. El trabajo que nos presenta Ramón nos brinda, por tanto, una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la cuestión. El rol del padre se despliega en funciones esenciales, como proteger, poner límites, diferenciar, separar y apoyar. Estas funciones resultan fundamentales para garantizar un desarrollo saludable tanto en los individuos como en la organización de las sociedades. Ramón Echevarría es doctor en medicina, psiquiatría, psicoanalista de la SEP. De su trayectoria se puede destacar que trabajó durante años en la asistencia pública en salud mental en el marco del Hospital de Sant Pere Claver, aquí en Barcelona. Ha sido profesor durante más de 25 años de la Facultad de Psicología Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, también en Barcelona, y actualmente imparte docencia en el Instituto Universitario de Salud Mental de la Fundación Vidal y Barraquer, institución con la que sigue colaborando desde hace 40 años. Es autor del libro publicado recientemente, Deshacerse del padre, un ensayo sobre la crisis de la paternidad, publicado en Herder. Antes de pasar la palabra a Ramón, quiero informarles que esta sesión está siendo grabada. Si ustedes quieren participar, pueden usar la función levantar la mano, que se activará al finalizar la intervención del ponente. Asimismo, les recuerdo de mantener los audios desactivados. Quienes deseen intervenir, les pedimos que al tomar la palabra indiquen su nombre y su procedencia. En cumplimiento con la Ley de Protección de Datos, solicitamos a aquellas personas que no deseen que su imagen sea difundida en redes sociales que por favor mantenga su cámara apagada en caso de intervenir. La sesión tiene prevista finalizar a las 10 de la noche. Bueno, Ramón, cuando quieras. Vale. Bueno, buenas noches. Bueno, quería aclarar previamente que no voy a hablar del libro, porque hay alguno que venía con esa expectativa. Digamos que la reflexión que voy a presentar es una secuela del libro. Digamos, en el libro yo bueno, hacía una reflexión sobre la crisis de la paternidad, pero me centraba sobre todo en la vida y los escritos de Sigmund Freud, Otto Rank y Anais Nin. Estos tres personajes tuvieron los tres muchos problemas con sus respectivos padres, sobre todo Anais Nin, que tuvo una relación incestuosa con su padre. Los tres buscaron figuras paternas, digamos, a lo largo de su vida. Otto Rank encontró una figura paterna en Sigmund Freud y Anais Nin en Otto Rank, y los tres escribieron, y sobre todo Freud y Rank pensaron mucho en la relación paterno-filial y también en el proceso de individuación. Eh, bueno, hoy yo hablaba de la crisis de la paternidad allá actual, pero sobre todo en la época de Freud.
que me servía también para decir cosas sobre la actualidad, pero hoy, digamos, voy a centrarme a la crisis de la paternidad actual. Y quiero comenzar diciendo que, como recuerda Massimo Recalcati en su libro ¿Qué queda del padre?, en 1938 Jacques Lacan interpretaba el auge del totalitarismo de esos años, los años 30, como una compensación atroz y nefasta de un desmigajamiento de la función paterna y del tejido familiar que se sostenía gracias a ella. Para Lacan, la llamada de las masas al padre loco y déspota, al padre de la destrucción y de la guerra, era un modo patológico de compensar la crisis social de la imago paterna. Contemplando la situación mundial 90 años después, podemos preguntarnos de nuevo hoy si las masas de determinados países vuelven a sentir la añoranza del Padre Omnipotente de la que hablaba Freud por entonces, en los años 30, cuando decía que, sobre todo en tiempos de inseguridad e incertidumbre, la inmensa mayoría de los seres humanos necesitan imperiosamente tener una autoridad a la cual puedan admirar, bajo la cual puedan someterse, por la que puedan ser dominados y eventualmente aún maltratados. Se trata, añadía, de la añoranza del Padre que cada uno de nosotros alimenta desde la niñez. Menciono la relación que puede establecerse entre la crisis de la paternidad con la situación de crisis mundial actual, por el momento que vivimos, pero no voy a hablar de ello. Creo, digamos, que también da noticia de la inmensidad del tema que nos ocupa, de la crisis de la paternidad y de sus repercusiones, repercusiones de todo tipo, también institucionales y políticas. Bien, yo solamente voy a tratar el tema a partir de unas breves reflexiones que a veces expuestas de una manera un tanto sintética y contundente para dar más tiempo al diálogo. Bien, digamos, mi presentación tendrá tres partes. Primero haré una breve descripción de la crisis actual de la paternidad. Después describiré el conflicto que hay entre la cultura actual, que se puede calificar de hiperindividualista, narcisista, hedonista y consumista, con la paternidad y con la función paterna de poner límites a los hijos. Todo ello remite a la pregunta de si la actual cultura se está deshaciendo del padre. En tercer lugar, hablaré de la especificidad del padre, lo que distingue. Bueno, eso está, me parece que mal redactado. Bueno, trataré desde una perspectiva psicoanalítica el tema de la especificidad del padre, de lo que le distingue y caracteriza, considerando lo que tiene de irreductible a roles de género y funciones, y lo que puede ofrecer resistencia a las presiones y dinámicas socioculturales que podrían hacerlo desaparecer. Bien. En la interpretación de los sueños, al ocuparse de los sueños sobre la muerte del padre, antes de presentar públicamente por primera vez el conflicto edípico, Freud se refiere a cómo el padre contribuye al desarrollo de los gérmenes de hostilidad en el hijo, negándole, impidiéndole escoger su camino en la vida o los medios necesarios para emprenderlo. Y añade que los restos del antiguo poder patriarcal, escoger su camino en la vida en los medios necesarios para... Y añade Freud que los restos del antiguo poder patriarcal, del poder de padre de familia, todavía son celosamente guardados en la actualidad por todos los padres. Por todos los padres quiere decir que Freud se calificaba, se incluía a sí mismo, se calificaba de padre patriarcal y en efecto lo que sabemos de Freud es que era un padre con características patriarcales, como él mismo reconocía.
Menciono esto para señalar que en la época de Freud todavía quedaban restos del patriarcado. Hoy ya no. Hoy ya no existe el patriarcado en su acepción original, que es distinta a la actual. El patriarcado se entendía como una organización, originalmente se entendía como una organización social en la que el poder del padre sobre la familia era respaldado legalmente e ideológicamente, e incluso a finales del siglo XIX científicamente. El padre patriarcal tuvo un poder absoluto sobre la familia. La esposa y los hijos eran de su propiedad de la misma manera que el ganado o los esclavos. Podía hacer con ellos lo que quisiera. Durante muchos siglos el padre tuvo derecho de vida o muerte sobre los hijos. Podía ordenar encarcelarlos o castigarlos de la manera que quisiera, incluso físicamente. Sobre todo, podía y solía imponer el destino de los hijos, su oficio, su trabajo o su matrimonio. Nada de esto se da en la actualidad. El significado del término patriarcado se ha redefinido en unas décadas por el feminismo y hoy se utiliza para referirse a un sistema que da prioridad a los intereses de los hombres sobre los intereses de las mujeres. Hoy existen todavía padres con características patriarcales, pero no el patriarcado en su acepción original. El respaldo legal e ideológico del poder del padre sobre el hijo ha desaparecido y cambiado en beneficio del hijo. Y tampoco persiste legalmente sobre las mujeres. Ni siquiera, digamos, los líderes o militantes de la ultraderecha defienden explícitamente, o al menos formalmente, que las mujeres deben subordinarse a los hombres o proponen leyes que establezcan la desigualdad de las mujeres. Bueno, este es un cambio. Si en la época de Freud la crisis de la paternidad era la crisis del padre patriarcal, hoy, casi desaparecido la crisis va más allá, es la crisis sobre lo que queda del padre, utilizando la expresión de Recalcati. La crisis actual de la paternidad se puede ilustrar recordando lo siguiente. En la actualidad hay un número creciente de jóvenes varones, alrededor de un 25%, se dice, también de mujeres, que manifiestan el deseo de no tener hijos. Entre los que tienen hijos, el número de estos desciende y el hijo único aumenta mayoritariamente en las mujeres, en las ciudades, perdón. También aumenta el número de padres que no conviven con sus hijos y de hijos que crecen sin padre. Alrededor de una cuarta parte de los niños estadounidenses crece en hogares sin padre. Por cierto, que los niños de esas familias adolecen, muchos más que los otros, de problemas del comportamiento, abuso de sustancias, fracaso escolar y suicidio. Y también crece el número de hijos que no quieren relacionarse con los padres, sobre todo de los que no quieren relacionarse con su padre, más que con la madre. No hace falta decir que ello se debe al mayor número de separaciones y divorcio, muchos de ellos con hijos menores de edad, y también por el aumento de adopciones y de madres que prescinden de un padre para sus hijos, formando familias monoparentales u homoparentales sin padre. También puede entenderse como un indicador de la crisis la tendencia en los padres actuales a convertirse en un duplicado o sustituto de la madre, perdiendo lo que antes se consideraba su especificidad. De ahí que se haya planteado la cuestión de si el padre, tal como se ha conocido hasta ahora, puede desaparecer. Podemos hablar, como Lacan, del ocaso o la evaporación de la figura del padre en nuestra cultura. ¿Se está deshaciendo nuestra cultura de ella? Para Luigi Soja, la historia del padre es mucho más corta que la de la madre. A diferencia de la madre, el padre es una invención muy reciente de la historia de la especie. Es una creación de la cultura. Los hombres son padres
Los hombres no son padres por naturaleza. Se puede decir que el padre es menos natural que la madre. La familia monógama patriarcal, vigente hasta la actualidad y casi sin excepción en las sociedades históricas, constituye un producto de la cultura y no parece existir en la cultura, en la naturaleza, perdón, ni siquiera entre los monos antropoides. El padre es una construcción histórica y cultural, y por eso, dice Zoja, si la historia ha creado al padre, la historia puede eliminarlo. Cabe plantearse, pues, si los grandes y acelerados cambios socioculturales a los que asistimos podrían hacer desaparecer al padre o si devendrá una presencia minoritaria como está ocurriendo con los hermanos. Otra manera de describir la crisis de la paternidad es constatando cómo han cambiado las características que han servido para definir lo que es ser padre, la paternidad, a lo largo de los últimos siglos, que son las siguientes. Primero, el padre es el varón que ha participado en la concepción del hijo, el genitor. En segundo lugar, el padre ha sido el varón que mantiene un vínculo sexual y afectivo con la madre, es la pareja de la madre. En tercer lugar, el padre ha sido el que tiene el poder sobre el hijo durante su desarrollo. Poder de determinar sus decisiones, su desarrollo y su destino en cuanto dependiente, vulnerable e impotente durante la infancia y la adolescencia. En cuarto lugar, el padre es el que tiene la voluntad y asume la responsabilidad de atender las necesidades del hijo, de proveerlo, cuidarlo y protegerlo. Es decir, el que adopta voluntariamente al hijo como padre. Es el que se ocupa y se preocupa de ofrecer a su hijo lo que necesita para que pueda crecer y madurar, para integrarse en la sociedad, llevando una vida autónoma. En quinto lugar, el padre ha sido el principal transmisor de valores personales, familiares, sociales, ideales, conocimientos y patrimonios. El puente entre las generaciones pasadas y el hijo como representante del futuro. Esas 5 características se han presentado de forma variable a lo largo del tiempo, predominando unas más que otras en cada época y también en cada padre. Por ejemplo, hubo épocas como en la antigua Roma, en que lo que definía el ser padre no era el engendramiento, como en la antigua, no era el engendramiento, la paternidad era adoptiva y voluntaria y suponía el acto de toma de posesión declarado públicamente. Yo soy el padre, decían los romanos, ¿no? Exhibiendo, digamos, o mostrando al hijo en alzas. Y en la actualidad es posible prescindir del varón para concebir un hijo. Hoy abundan los padres sin autoridad, impotentes, para poner límites a sus hijos que contrastan con el antiguo poder patriarcal. Y para el padre de hoy, el hijo ha dejado de ser un medio de perpetuarse en la medida en que se transmite y se conserva un patrimonio, sobre todo el simbólico. También el material, menos, pero todavía cuestiones como el linaje, la ideología, digamos, la necesidad de los padres de transmitirlo, pues ha disminuido. Bueno, esto quería ilustrar la evolución también histórica de la paternidad. Manifestar que en nuestra cultura la figura del padre está en declive es afirmar que las características mencionadas que se le han atribuido en el pasado a la condición de ser padre han perdido valor y presencia. Solo la voluntad de ser padre parece haberse reforzado entre los padres que desean serlo. Así puede decirse que el padre actual es menos necesario como progenitor, tiene menos poder y menos autoridad, es menos influyente en sus hijos, ha disminuido su papel como mediador entre las generaciones, así como de transmisor de valores, ideales, conocimientos y patrimonio. Comparando el padre actual con el padre de la época de Freud, es decir, el de hace 100 años, sobre todo desde la adultez de Freud. Freud nació en 1856,
si consideramos desde 1870 hasta su muerte en 1939, sería una época en que el contraste es una época en que hay un declive enorme, la evaporación y ocaso del padre de la que hablaba Lacan, y comparado con la actual podemos precisar mejor la crisis y concluir lo siguiente. El padre actual ha perdido el poder impositivo sobre los hijos adultos, porque ha desaparecido la legislación que los respaldaba. Sobre la mujer tardaría más tiempo desde la época de Freud. Así, por ejemplo, el derecho de corrección paterna, que era el derecho que tenían los padres de encarcelar al hijo mediante una orden suya. En Francia, por ejemplo, este derecho desapareció en los años 30, aunque no se aplicaba desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, legalmente existía el derecho de que un padre podía encarcelar por su mera orden del padre al hijo en la cárcel. Bueno, tal como se ha dicho, se ha pasado de una paternidad basada en los derechos del padre sobre el hijo a una paternidad basada en el deber del padre de respetar los derechos del hijo. El padre actual tiene menos autoridad en el sentido de autoritas, es decir, la autoridad que se reconoce y se otorga, que no se impone. Y como tiene menos poder y autoridad, es menos rival edípico. El hijo actual se somete y obedece menos y también se revela menos. Los conflictos directos y las rebeliones filiales han dado paso a alejamientos y repudios. Como lo comentaba algo antes, el 16% de los hijos norteamericanos no mantienen contacto con sus padres, alegando que no les gustan o que han sido maltratados por ellos. El padre actual tiene menos influencia sobre los hijos, tiene menos influencia porque tiene menos autoridad y tiene menos autoridad porque ha disminuido su influencia. Ya había perdido influencia cuando el Estado se hizo cargo de la educación, pero ahora todavía la ha perdido mucho más con el desarrollo de los medios de comunicación, desarrollo acelerado de los medios de comunicación. Ahora el padre actual compite con influencias poderosas hasta hace poco inexistentes como Internet y las redes sociales. El yo de los hijos actuales crece saturado de influencias e identificaciones extrafamiliares y la influencia del padre se diluye entre otras muchas. Este declive de la influencia y con ella de la autoridad del padre se ha extendido también a las figuras que lo representan, el maestro en primer lugar. El padre actual se enfrenta a importantes cambios tecnológicos, sobre todo Internet y el smartphone, que han transformado la comunicación entre padres e hijos, facilitándola pero complicándola. El smartphone, por ejemplo, conecta, como sabéis, pero también desconecta y se puede convertir en una barrera entre padres e hijos. Hoy la figura del padre se difumina en la medida en que también lo hacen las diferencias de géneros y generaciones. El padre actual es más maternal y más colega, más cercano y afectivo. Se puede decir que los padres y la paternidad han cambiado en tanto que cambiaban las madres y la maternidad. El desarrollo de los métodos anticonceptivos liberó a las mujeres de la carga de la maternidad no deseada e impuesta y el desarrollo tecnológico ha disminuido progresivamente el valor adaptativo de la fuerza física en nuestras sociedades industriales y tecnológicamente desarrolladas de Occidente. Me refiero todo el tiempo a este tipo de sociedades, como se entiende. Perdiendo la fuerza física del valor, su valor para las mujeres como factor de protección o de dominio y sumisión. Ello permitió a las mujeres desarrollar su autonomía, lo que ha cambiado radicalmente las relaciones entre las mujeres y los hombres y, por tanto, las de las madres y los padres, igualándolos. La necesidad de un padre que proteja a la mujer y a sus hijos durante el embarazo y la crianza es uno de los motivos por los que surgió la figura del padre, como comentaré después, es en la actualidad minúscula comparada con la del pasado remoto. Por último, me interesa destacar que los padres actuales padecen lo que podríamos llamar
el antagonismo de la cultura hiperindividualista y narcisista, hedonista y consumista que promueve el sistema socioeconómico capitalista. Este, como se sabe, es un sistema incapaz de poner límites al crecimiento económico y al consumo de todo tipo y que necesita crear nuevos deseos y necesidades para mantenerse. Nuestra cultura, pues, dificulta la renuncia y la aceptación de límites. Una cultura así genera inevitablemente personas con dificultades para autolimitarse y, por tanto, también genera padres con dificultades de limitar a sus hijos. La dificultad de poner límites a los hijos está directamente relacionada con la dificultad de los padres de ponerse límites a sí mismos. Un padre que estando con su hijo no puede renunciar a mirar constantemente el móvil, que no puede mantener su atención constante sobre el hijo, puede inducir problemas de atención y de hiperactividad del hijo y también dificultades de regular el uso del teléfono móvil si éste es adolescente. Se puede decir que nuestra sociedad padece un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y que genera padres hiperactivos y dispersos que facilitan que sus hijos puedan desarrollar un TDAH. Los padres actuales toleran cada vez peor el fracaso de sus hijos, es decir, sus límites, entrando en complicidad con un sistema que cada vez pide más. Bueno, de todas maneras hay que reconocer, no sé si estaréis de acuerdo, que los padres actuales lo tienen quizás más difícil a la hora de ponerle los límites que los padres del pasado anterior y más antiguo, ya que bueno, los hijos actuales tienen muchas más opciones de elección, muchas más tentaciones y reclamos. Bueno, ser un padre suficientemente bueno supone aceptar límites y asumir renuncias, y a partir de ello podrá transmitir al hijo que hay límites y renuncias que tiene que asumir. Dicho de otra manera, supone renunciar al propio narcisismo para ayudar al hijo a renunciar al suyo, en lugar de poner el hijo al servicio de su narcisismo. De ahí que la paternidad suele estimular la maduración y la tendencia, no general ni mucho menos, a tener hijos cuando ya se ha madurado. El padre actual ha asumido los valores propios del individualismo. Me refiero al ideal de la autenticidad como expresión de la singularidad individual que surgió con la Ilustración y al ideal de la autocreación de la personalidad surgido con el romanticismo. Hoy vemos a los padres fomentar estos valores en sus hijos. La expresión, la autocreación y la autonomía, estos son valores individualistas, lo que puede tener aspectos desarrollados a partir del individualismo, me refiero, la autoexpresión, la autocreación y la autonomía. Son valores que pueden ser muy positivos, pero también negativos cuando es excesiva, digamos, la transmisión de estos valores, como la dificultad de poner límites. El sociólogo francés Gilles Lipovetsky recuerda, digamos, al respecto. Digamos, este hombre nació en los años 40 y hablando sobre el tema, explica cómo digamos, recuerda en su infancia, en los años 50, contrastándolo con la actualidad, que los niños no escogían nunca su ropa. Digamos, se vestían como se les decía, sin escogerla nunca, ¿no? También decía que en los niños, cuando habían adultos, se les decía, en la mesa no se habla. Ahora es muy difícil una mesa con niños que los niños no tengan un protagonismo, si no absoluto, dominante, ¿no? Bueno, el contraste con la actualidad es grande. Los niños actuales tienen mucha más libertad para expresarse, demostrarse como son. También, digamos, en relación a esto, Zygmunt Bauman señala, ¿no?, cómo los publicistas se refieren a que, Bauman dice que los publicistas se han dado cuenta de que las compras de los adultos están sugeridas muchas veces por los niños y por los adolescentes.
Es decir, que los padres muchas veces ceden a las sugerencias, es decir, si a un adolescente le hace ilusión un coche, pues igual el padre compra el coche que le sugiere el hijo, a veces porque el hijo tiene más información, porque va comparado con sus propios padres, etcétera. Pero bueno, la idea es que hay la idea de que el hijo va creando su vida. Es decir, el ideal de la autenticidad de la ilustración es sé tal como eres. Este sería un ideal de autenticidad. El ideal de la autocreación sería sé cómo quieres llegar a ser. Que algunos, digamos, han desarrollado a tienes derecho a ser lo que quieres ser. Digamos, cual es mucho más discutible. Hay padres que transmiten la idea que también se puede escoger el sexo o el género. Los excesos en estas actitudes, derivadas del hiperindividualismo, propician que el padre se coloque en la posición de mero colaborador y espectador de los deseos e intentos de autodefinición y autodeterminación del hijo. Y así vemos proliferar padres dominados por hijos idealizados, convertidos en sirvientes de su espontaneidad y originalidad, con serias dificultades para ponerles límites y confrontarles, de guiarles y orientarles. Son muchos los cambios que ha experimentado la condición de ser padre en las últimas décadas. Uno de los principales es que ser padre ha dejado de ser mayoritariamente una necesidad, un deber, un accidente o un destino, algo a lo que te lleva la vida o que llega con el paso de los años, una etapa de la vida o algo que Dios te da. Ser padre es cada vez más una elección, una decisión de importancia primordial para el proyecto de vida de quien la toma. Como dice Zygmunt Bauman, tener o no tener hijos es hoy probablemente la decisión con más consecuencias y de mayor alcance a la que uno puede enfrentarse, la decisión que más puede condicionar la vida. Ser padre, dice Bauman, es una costosa y arriesgada inversión emocional y económica, con el objeto de lograr la felicidad. Una apuesta por algo sólido, permanente, en un mundo que valora lo líquido cada vez más. Un compromiso a largo plazo, un vínculo sin fecha de caducidad del que no te puedes librar y que puede convertirse en una trampa por cuanto se arriesga la propia libertad e independencia, y uno se expone a una prolífica fuente de miedos y ansiedades. Hoy se observa una falta de correspondencia entre la importancia que adquiere la decisión de ser padre como proyecto de vida que merece asumir riesgos y sacrificios, y la progresiva disminución de la capacidad del padre para influir sobre los hijos, es decir, controlar los resultados de este proyecto. La decisión de ser padre supone asumir limitaciones y renuncias, entre ellas la renuncia al equilibrio personal previo y al logrado con la pareja, con la madre. Cuando hablamos de crisis de la paternidad, hablamos también de la crisis personal, crisis que conlleva ser padre. Mucho más que en el pasado, la decisión de ser padre tiene el carácter de una renuncia consciente, asumida voluntariamente, lo que la sobrecarga de ambivalencia, la decisión. Diferentes formas de ser padre surgen de diferentes formas de elegir serlo, que son expresión del diferente papel que juegan en la vida personal. Hoy no son infrecuentes los padres que deciden tener hijos para consumir una experiencia que no se quieren perder, que incluye el amor paternal, a la manera de una inversión conservadora en la que tratan de medir cautelosamente los riesgos y las renuncias, los costes y los compromisos que la paternidad supone. El polo opuesto está
En el polo opuesto están los que deciden ser padres por amor y porque para ellos es una forma para dar sentido a su vida. Y en efecto, tener un hijo se ha convertido en una de las formas más valoradas de dar sentido a la propia vida, una de las pocas causas por las cuales uno está dispuesto a sacrificarse. En la medida en que esto se da desde la necesidad, se observa una nueva dependencia emocional de los padres respecto de los hijos en desarrollo, diferente de las dependencias de antaño. Antes había necesidad de tener hijos, a veces por motivos económicos, de supervivencia familiar, etc. Como dice Recalcati, ya no son los hijos los que piden ser reconocidos por los padres, sino que son los padres los que piden ser reconocidos por sus hijos. Para resultar amables es necesario decir siempre sí, eliminar el malestar del conflicto, delegar las propias responsabilidades educativas, avalar el carácter pseudo-democrático del diálogo. Es habitual observar padres que necesitan excesivamente ser reconocidos, validados y valorados por sus hijos, dependientes de ellos. Padres que necesitan un hijo para llenar su vida, que convierten al hijo en su religión, en el centro de su vida. Padres que viven a través de los hijos o que comparten la vida de su hijo único de manera parecida a la de un hermano mayor. Este nuevo padre dependiente psicológicamente, dependientes de ser valorados como padres, y que contrasta con la figura del padre poderoso de antaño, tendrá dificultades, por supuesto, de poner límites a sus hijos. Con los padres separados se ve, digamos, todavía con más frecuencia. Se ha dicho que nunca la pareja ha sido tan frágil y que, sin embargo, la necesidad de pareja nunca ha sido tan fuerte como en la actualidad. Algo parecido se puede decir de la familia y de la paternidad. Frente al hiperindividualismo sociocultural vigente, la pareja y la familia se han convertido en refugio privilegiado contra la soledad, la desesperación y la insignificancia. El hiperindividualismo ha contribuido a la crisis de la paternidad, pero la paternidad es una respuesta a los problemas que genera el hiperindividualismo. Bien, paso a la última parte de esta presentación. Reflexionar sobre la crisis de la paternidad supone intentar responder a preguntas como las siguientes. ¿Es posible que la historia se deshaga de la figura del padre después de haberla creado, como apunta Luigi Soja? ¿Hasta qué punto el padre puede reducirse a ser un duplicado o sustituto de la madre, perdiendo su especificidad? ¿Qué queda del padre si se borran las diferencias de género y si las funciones paternas las puede ejercer la madre u otros sustitutos? Estas preguntas remiten, a mi entender, a dos cuestiones principales: la de la especificidad del padre y la de la capacidad que puede tener el padre para resistir, las presiones y tendencias que lo harían desaparecer. Intentaré terminar mi exposición diciendo algunas cosas que me sirven para responder ambas cuestiones. En 1964, Winnicott fue invitado a dar una conferencia ante un público feminista con el título "Este feminismo". La conferencia se puede encontrar en el libro de recopilación de conferencias del El Hogar, nuestro punto de partida. Winnicott comenzó diciendo que dar esa conferencia era lo más peligroso que había emprendido en los últimos años. Son palabras textuales. Pero que estaba dispuesto, dice, a asumir todos los riesgos que suponía expresar sus puntos de vista. Y a continuación pregunta: ¿puedo dar por supuesto que el hombre y la mujer no son exactamente iguales y que todo hombre tiene un componente femenino y toda mujer un componente masculino? A continuación, Winnicott dice
que ha previsto la posibilidad de pronunciar una conferencia distinta, llevaba una alternativa, dice, si comprueba que los asistentes no están de acuerdo con los supuestos que acaba de exponer a través de su pregunta. Y pide una pausa para que los asistentes tengan la oportunidad de expresar su posible desacuerdo. Winnicott da así a entender que si los oyentes creen que los hombres y mujeres son exactamente iguales o si consideran que son esencialmente diferentes, negando la bisexualidad psíquica, sería muy difícil o imposible la comunicación, el diálogo. Es interesante que ya en 1964, es decir, antes de la ola, parece que es la segunda ola feminista de finales de los años 60, Winnicott, además de manifestar un miedo precoz de que le cancelen algunas feministas, critica tanto el esencialismo de género, que atribuiría una naturaleza diferente a hombres y mujeres, como la negación de las diferencias entre hombres y mujeres. De acuerdo con Winnicott, las diferencias entre los dos sexos, por menores que sean, no se pueden despreciar o negar. Al mismo tiempo, parece reconocer que la existencia de una bisexualidad psíquica apoya la idea de que tanto los roles maternos y paternos, como las llamadas funciones maternas como las paternas, las pueden ejercer y compartir ambos sexos. Este enfoque rechaza tanto el reduccionismo biológico como el reduccionismo cultural. Es decir, considera que el género no es totalmente independiente del sexo. Sugiere que las diferencias sexuales no implican diferencias esenciales entre los sexos, solo predisposiciones diferentes del desarrollo psíquico. Así, ejemplo que se suele poner, el hombre tiende a ser más activo y agresivo que la mujer, lo que no significa que ésta no lo sea, tiende a serlo menos y de otra manera. Siguiendo el ejemplo de Winnicott, podemos formular preguntas análogas a la de este, pero referidas al padre. Son, en algunos aspectos, podemos dar, aquí en el PowerPoint, podemos dar por supuesto que los padres y las madres son en algunos aspectos diferentes y que todo padre puede comportarse puede comportarse maternalmente y todo padre toda mujer comportarse toda madre comportarse maternalmente, según los modales sociales dominantes. De acuerdo con Winnicott, nuestra respuesta es que sí. Hoy los padres pueden ser maternales y las madres paternales, según los modelos culturales predominantes. Nadie cuestiona que el padre pueda cuidar y la madre castigar. Es evidente que el padre puede preparar y dar el biberón a su bebé y la madre puede enseñarle a nadar o a montar la bicicleta a su hijo. Padres y madres pueden compartir las mismas funciones con ciertas diferencias en su cumplimiento. La misma función, sin embargo, puede adquirir una cualidad diferente, según la realiza el padre o la madre. En este sentido, el niño tendería a vivir la autoridad del padre de manera diferente a la de la madre. La amenaza de castigo asociada a la autoridad se vive de manera diferente en la madre que en el padre. Este último, digamos, esta amenaza asociada inconscientemente a la castración en el hijo se viviría, digamos, diferente en la madre que en el padre. ¿Se entiende? Digamos. No sé si lo he dicho mal, lo repetiré. La amenaza de castigo asociada a la autoridad se vive de manera diferente en la madre que en el padre. En este último podría estar asociada inconscientemente a la castración. Y, por lo tanto, el hijo varón lo podría vivir de manera suficiente, de manera diferente.
Bueno, igualmente se tendería a vivir de modo distinto la protección que ofrece el padre en relación a cuestiones físicas, por cuanto está connotada de fuerza. Podemos decir también que padres y madres pueden compartir funciones y roles, pero que les distingue la predisposición a ejercerlos. Así, las mujeres, las niñas, tienen mucho, las niñas me refiero ahora, tienen más interés, me refiero a estudios que se han hecho, más interés por los bebés y por el cuidado de los bebés que los niños. En una proporción, según los estudios, que va de 3 o 4 a 1. Ello indicaría que la capacidad está repartida entre los dos sexos, pero que hay una mayor predisposición en las niñas. Curiosamente se ha observado lo mismo en los primates antropoides, chimpancés, bononos, gorilas y orangutanes. Por ejemplo, digamos, y esto lo explica Franz de Waal, que es un importante primatólogo, ¿no? En las digamos, bebés, niñas, se observa en una proporción también de 3 o 4 a 1, curiosamente, ¿no? Cómo juegan mucho más que los machos, digamos, las hembras niñas, que los machos cogen un tronco o un objeto como un trozo de tronco, un pedrusco, lo que fuera, ¿no? Y se lo llevan y durante un tiempo lo tratan y lo cuidan como si fuera un bebé. Bien. Bueno, esto sería un argumento, ¿no? para sostener, digamos, que digamos que los roles y las funciones no son esenciales, ni que el padre se pueda reducir solo, digamos, a sus roles de género y a sus funciones. Si los roles y funciones no son suficientes para dar cuenta de la especificidad del padre, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Cuál es entonces la especificidad del padre? Recordemos que para Freud la especificidad del padre se fundamenta en la diferenciación sexual con la madre. La diferencia de los sexos supone que hay alguien diferente de la madre que ha sido necesario y por tanto valioso para nacer. La toma de conciencia de esta diferenciación conecta y se vincula con la toma de conciencia de la intimidad sexual entre los padres y con ella la conciencia en el hijo. Vale, repito porque es un poco espeso lo que voy a decir. Para Freud, la especificidad del padre se fundamenta en la diferenciación sexual con la madre. La diferencia de los sexos supone que hay alguien diferente de la madre que ha sido necesario y por tanto valioso para nacer. La toma de conciencia de esa diferenciación conecta y se vincula con la toma de conciencia de la intimidad sexual entre los padres y con ella la conciencia en el hijo de que hay algo que se dan mutuamente de lo que queda excluido. Tal como Freud le escribió a Jung en 1912, en una época en que ya estaban, digamos, discutiendo sobre las diferencias entre ellos, padre es el que posee sexualmente a la madre y a los hijos como propiedad. El hecho de la procreación por el padre no tiene importancia y a los hijos no tiene importancia psicológica para el hijo. Y nosotros añadimos, no solo posee su cuerpo, también su amor, su deseo, su atención, etc. Para el niño, padre es el que posee lo que hay que tener para poseer a la madre. Ello supone asumir que el padre posee algo que él carece, que el niño carece, y otorga al padre un lugar especial en la mente del niño, induciendo sentimientos de admiración, pero también celos, envidia, rivalidad, impulsos agresivos que generan a su vez temores de castigo y retaliación. Como he apuntado antes, los padres han cambiado porque han cambiado
las madres y la maternidad. El cambio en las relaciones entre hombres y mujeres, entre padres y madres, ha influido de manera importante en la crisis de la paternidad actual. Por eso, pensamos, no solo yo, que el futuro del padre dependerá en buena medida de cómo evolucionen las relaciones entre padres, padres y madres, entre hombres y mujeres. Como dice Luigi Soja, el padre es una invención de las madres. Lo he recordado antes, hubo un tiempo en el que el padre no existía. Entonces era la comunidad la que se encargaba de algunas de las hoy llamadas funciones paternas. El padre surgió muy tarde. Es un producto de la historia y de la cultura, pero es sobre todo un producto de la necesidad de las mujeres. Estas, en cuanto futuras madres, seleccionaron como parejas sexuales a hombres con variantes psicológicas más favorables para su supervivencia y la de sus hijos, es decir, aquellas parejas con capacidades de vinculación, fidelidad y de ofrecerles cuidado y protección. Se podría decir que la futura madre, de entonces, domesticó al hombre seleccionando sus capacidades. En la medida que esto es así, yo creo que ha sido así, aunque por supuesto hay otros factores e hipótesis que son complementarias, se puede pensar que el futuro del padre dependerá también, en buena medida, de que las madres sigan considerando el valor y la importancia del padre para su vida y la de sus hijos. Se puede decir que el psicoanálisis surgió como una teoría que aportaba una nueva comprensión sobre el papel del padre en el desarrollo psicológico y psicopatológico del hijo, sobre la manera en que la relación con el padre estructuraba la mente del hijo y sobre la influencia de esta relación en el proceso de individuación. Más que otros enfoques psicológicos, el psicoanálisis ha prestado una atención especial al padre. La importancia que el psicoanálisis otorga al padre se puede sintetizar a partir de lo siguiente. El padre es el tercero diferente que protege y al mismo tiempo invade la díada madre-bebé, cambiando la relación del bebé con la madre, ayudando al niño a tomar conciencia de que no lo es todo para la madre, que no tiene todo lo que puede satisfacer plenamente a la madre o desea la madre, y que hay un tercero que sí lo tiene. El padre es así el que transmite al hijo la conciencia de su carencia, de sus límites, y el que le ayudará a hacerse cargo de ellos. En buenas condiciones, si es un buen padre. El padre ofrece al hijo una relación diferente a la madre, pues generalmente se muestra más activo, duro y distante que la madre. Ofrece así un modelo de identificación diferente al de la madre y un modelo de masculinidad para el hijo varón. El padre es el que ayuda a conocer y asumir las diferencias sexuales, corporales, generacionales. Es el que confirma en el hijo la confianza que la madre ha podido transmitirle y consolida su afán exploratorio cuyo desarrollo la madre ha facilitado como base segura. Es el que introduce los límites en la relación con la madre, el que muestra que el amor y la intimidad se pueden compartir, que no se puede ser el único, que no se puede tener todo, lo que le convertirá en representante y encarnación de la ley. El padre también es el que ayuda a la madre y al bebé a separarse, a liberarse de lo que podría ser un exceso, una prolongación de fusión, de maternidad, de dependencia. El que ayuda a la madre absorbida por la maternidad a rescatar a la mujer. El que descarga a la madre de su responsabilidad ante la inmensa dependencia del bebé, porque le puede sustituir si falla o falta. El padre es el que alivia a la madre en los momentos en que siente frustración, enfado y rechazo hacia el bebé, en los que no puede contener el enfado y la frustración. Y también es el que alivia al hijo de su miedo a destruir a la madre que necesita, porque puede desplazar en el padre su agresividad
y porque éste puede sustituir a la madre. Como se habrá observado en todo lo anterior, destaca la importancia de los límites. La importancia del padre en la vida psíquica y en el desarrollo se muestra en la importancia que tiene para el desarrollo psíquico del hijo, del niño, tener o no tener padres. Sabemos que el vacío de un padre ausente suele llenarse con una imagen omnipotente de un padre ideal o castigador y con la necesidad de buscar y encontrar un padre como figura paterna real, significativa, lo que se ha llamado hambre de padre. La búsqueda del padre que se observa en los niños y jóvenes que no lo tienen o no lo conocen. La lealtad hacia el padre de los niños maltratados y la búsqueda pertinaz de figuras paternales sustitutivas que compensen las carencias de los padres reales, incluida la búsqueda de un Dios protector, avala la hipótesis de que crecemos con una expectativa de la necesidad y del valor de un padre. Hay razones para pensar, pues, que hay en nuestra mente una preocupación innata del padre como objeto primario. Hay una preconcepción innata del padre como objeto primario, diferente de la madre, y que la aparición de un tercero actualiza esa preconcepción. La mente humana parece preparada para reconocer que todos somos un producto de una relación entre dos progenitores de diferentes entre sí, un hombre y una mujer. Así lo creía Freud, para quien tal preconcepción del padre procedía de la herencia filogenética de la experiencia de la especie a lo largo de los tiempos. Esta hipótesis freudiana de una imago del padre inconsciente heredada filogenéticamente se reformula actualmente en un lenguaje actual así. De la misma manera que hay un dispositivo innato de adquisición del lenguaje, hay expectativas innatas de la madre y el padre construidas sobre estructuras innatas internas, estructuras psíquicas internas, expectativas innatas de la madre, construidas sobre estructuras psíquicas internas innatas y universales. En la mente del bebé hay algo innato, una preconcepción innata del padre que se actualiza a partir de la experiencia, que se interpone entre él y la madre. Es el padre. Algo, repito, hay algo innato que se interpone entre él y la madre, que es el padre. Algo que quizás personifica las causas de las frustraciones que se generan en la relación materno-filial. Así, el niño no solo vive la presencia de un tercero como frustrante, vive la frustración como la presencia de un tercero. La madre pondría límites al niño, pero el padre personificaría la imposición de esos límites. Esa preconcepción del padre, como figura diferenciada de la madre, podría ser también un factor de resistencia a las tendencias de la cultura actual a prescindir de él. Crecemos con la idea de que para nacer es necesario alguien con quien la madre tuvo una relación especial, alguien que ha sido importante para ella, alguien para el cual el hijo puede ser importante, que estuvo en el origen de su vida y que ofrece al hijo una idea sobre ese origen y una advertencia de lo que puede llegar a ser. El psicoanálisis ha ofrecido una concepción compleja que va más allá de la descripción del padre a través de sus funciones y roles, que atiende y relaciona el padre real, el padre interiorizado, el padre imaginario, la representación del padre, el padre filogenético o arquetípico y el padre simbólico, entre otros. Y finalmente habría que añadir, y quiero dar una importancia especial a esto, el padre en la mente de la madre, que es donde, considero, se juega la evolución, el futuro de la actual crisis de la paternidad. Se ha de tener en cuenta que para el niño el padre es importante porque la madre es importante, porque influye e interfiere en su relación con la madre
y porque el padre es importante para la madre. También porque la madre es importante para el padre, uno de los motivos por los cuales el padre se preocupa y ocupa y cuida a su bebé. La relación entre padre e hijo debe entenderse en el contexto de las relaciones familiares, relaciones entre los padres, entre sí y entre estos y los hermanos si los hay. La relación del hijo con su padre y la representación de éste en él dependen de la experiencia depende de la experiencia de relación que se tiene con el padre real, pero también dependen de la madre. Es la madre quien transmite de manera más o menos consciente y a veces inconsciente el valor de tener una pareja y el valor del padre para su hijo. Porque es la madre la que transmite principalmente al niño que también es del padre y la que presenta al padre ante el hijo como algo especial y valioso para ella y para él, facilitando así el vínculo paterno-filial. La importancia del padre depende de la madre y del vínculo entre ésta y el padre. El deseo y la necesidad de la madre por su pareja promueve la separación entre la madre y su bebé y estimula el interés por un tercero. Incluso un padre que está muerto puede ser llevado dentro de la mente del niño como una figura viva, dependiendo de la forma en que la madre habla del padre. El padre ausente puede estar presente y el padre presente puede estar ausente si está desconectado, no disponible o no receptivo. La presencia de un padre valorado por la madre, en la medida en que se interioriza, determina el grado en que una mujer acogerá e integrará a su pareja sexual en la relación que mantiene con el hijo, con el bebé y lo que le transmitirá acerca de él. Y en el varón determinará el grado en que se implicará con su hijo y con la madre de éste. La relación de la madre con el padre, indisociable de la relación del padre con la madre, supone así un modelo de vinculación que tiene una importancia fundamental en el desarrollo. De cómo sea esa relación a nivel general, y la cultura puede ser decisivo en ello, dependerá la evolución futura de la actual crisis del padre. Y para terminar, simplemente quería decir que bueno, os acabo de presentar es resultado de múltiples lecturas, pero quería destacar tres. Una es el importante libro titulado La importancia del padre, editado por Trowell y Echegoyen. Otro es el libro de Luigi Soja, que he comentado, que se titula El gesto de Héctor. Y luego el libro de Recalcati, que queda del padre, que también es un libro muy interesante y que también, digamos, me ha sido muy útil para hacer esta presentación. Nada más. ¿Y quién es Luigi Soja? Luigi Soja es un analista junguiano. Un No, analista junguiano, pero bueno, bueno, pero aquí muy interesante. poco conocido y poco nombrado. ¿Eh? Bueno, agradezco muchísimo esta reflexión tan amplia y tan necesaria en estos momentos en que esta figura del padre se va desdibujando por todas las razones que has explicado. Bueno, eh, abro la palabra para el público. Aquí tenemos, em, Guillermo, el micrófono, aquí está Guillermo. Aquí tenemos una primera palabra. Eh, Guillermo, ¿te presentas? Guillermo Bodner, de la Sociedad Española de Psicoanálisis. Bueno, quiero agradecer a Ramón por la presentación. Yo tengo la ventaja de haber presentado ya en una discusión en la Fundación Vidal y Barraquer y habiendo leído el libro, que recomiendo, tal vez por modestia, Ramón no lo recomienda y no lo vino a vender, pero recomiendo la lectura del libro porque
es un relato muy vivo, muy impactante, muy bien relatado de las relaciones que hubo entre Freud, Jung, Rank y Anais Nin. Y es una lectura muy impactante por las relaciones de una enorme intensidad, donde de alguna manera se refleja la carencia de la función paterna. Yo tengo la impresión de que por razones de la presentación, tal como la pensó Ramón, hoy su exposición fue más antropológica, sociológica, y al final hizo algunas referencias más psicoanalíticas. La mención inicial de Ailín sobre que hoy es el Día del Padre, San José, nos remonta a que el problema del padre no empieza ahora, porque menudo padre fue José, que en realidad de padre no tenía nada. O sea que fue un padre sustituto que funcionaba como padre sin serlo. O sea que ahí ya estaba planteado el problema del padre, ¿no? Hace unos cuantos años. Este, yo pensaba más en la parte psicoanalítica y no me voy a referir al libro porque lo recomiendo y no lo voy a decir aquí, pero pensaba en otro texto de Ramón, no sé de cuánto hace, si es un par de años, que está publicado en temas de psicoanálisis, que es un debate con las posiciones de Stephen Mitchell sobre el relativismo y el pragmatismo que defendió en algún momento un brillante psicoanalista norteamericano, lamentablemente fallecido muy joven a los 50 y pocos años. Y el desarrollo que hace Ramón en eso es en función de si hay o no verdad y los criterios del pragmatismo como una relativización de la verdad y todo esto. Yo ligaba las dos cosas, es decir, la función paterna no es justamente un combate contra el relativismo, contra el pragmatismo y como garante de la verdad, no porque el padre sea el que transmite la verdad, sino que es el que la hace posible en la medida en que introduce una frustración en la ilusión de ser uno con la madre, sino que introduce el tercero, ¿no? Y es decir, la función tercera, que hoy en día a través de diversos autores, Ogden, está muy de moda, es la función paterna que hace posible el acceso a la verdad. No es el portador de la verdad, sino el portador de un espacio psicológico donde la verdad se puede generar. Y entonces relacionaba un libro con aquel trabajo y me parece que se puede ver también la función paterna en ese sentido dentro del debate psicoanalítico. Bueno, yo recomiendo el libro. Mm. Bien, ahora pasa aquí, Guillermo. Sí. Sí, soy Rosent Camón, de la Sociedad Española de Psicoanálisis. Lo que acaba de decir Guillermo sobre la verdad me ha ayudado a sintetizar una pregunta que tenía en mente hacerte, que ha explicado tantas cosas que hay que centrarse en algo, ¿no? Claro, yo creo que la verdad, ¿qué es la verdad, no? Eh, Podríamos decir la realidad, ¿no? O sea, yo creo que se podría decir que la función del padre real y simbólica es la del tercero, ¿no? La realidad es que hay tres, no hay dos, ¿no? La fantasía, eh, generada también por la historia biológica, es que el niño y la madre en algún momento se sintieron un cuerpo para dos o una mente para dos, ¿no? Y esa no es la verdad a la larga, ¿no? Por lo tanto, la verdad es el tercero, ¿no? Entonces, claro, yo también quería decirte, preguntarte más bien, ¿no? Me hace pensar, estos padres del siglo XIX para atrás, ¿no? El padre autoritario, ¿no? Me hace pensar en los personajes
claro, esto me voy más a lo sociológico, ¿no? Pero personajes políticos como conocemos ahora o hemos conocido antes, ¿no? Hitler, Stalin, Mao y Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Putin, ¿no? No conozco la biografía de todos, pero sí que algunos la he leído a fondo y tenían padres muy destructivos, que se parecían a ese padre que tú has explicado del patriarcal, ¿no? ¿No? Por lo tanto, ¿qué pasa? Porque estas personas tan narcisistas y psicopáticas lo que hacen es olvidar la realidad, lo real, y la verdad es lo que ellos deciden que es, ¿no? ¿No? Pero se convierten en ese padre que en algún, quizá en su mente ya estaba tan autoritario y destructivo. Bueno, Aquí hay otra palabra. Primero, Gracias, Ramón. te presentas, por favor. Soy Enrique Ger, de la Sociedad Española de Psicoanálisis. Retomando el hilo de lo que decía Guillermo y de lo que decía Rousseau, digamos, una cuestión de existe la verdad o no existe la verdad. Lo que no hay ninguna duda es que en esa relación simbiótica entre la madre y el niño, digamos, es una relación narcisística de la cual no puede surgir una verdad, digamos. O sea, surgen muchas cosas, pero no precisamente una verdad. Y claro, también puede haber, digamos, narcisismo de parte del que ejercita de padre, ¿no? Y que ejercitando eso pasa a ser despótico por su propio narcisismo. Me parece que aquí podríamos hacer un puente de ver que en realidad lo que se impone en contra de la verdad es el narcisismo. Y desde aquí podríamos situarlos a casi todos estos personajes que están haciendo tanto daño, porque están todos atrapados en versiones diferentes, pero muy cercanas de un narcisismo supino. Gracias. Aquí hay otra. Yo soy Yusia Viloca, de la Sociedad Española de Psicoanálisis. Bueno, te agradezco mucho tu ponencia, me ha gustado mucho. Y también me ha gustado mucho porque a lo mejor me equivoco, pero creo que es la primera vez que se habla del hombre en esta sociedad, porque el hombre es el escondido de siempre, que se habla socialmente, cuando tú citas estos libros, que deben ser muy interesantes, pero en general hay casi no hay publicaciones sobre la psicología del hombre, ¿no? Me acuerdo que una antropóloga que es, no me acuerdo el nombre, Begoña Román o Begoña, Begoña Román. una vez dijo que el problema del hombre es que era el invisible permanente. Y que en el fondo, bueno, se invisibiliza mucho y tal como tú has hablado, a la vez parece que en este momento no hay una sociedad patriarcal, porque el hombre queda bastante excluido. Y por otro lado, sí que creo que aquí el papel de la mujer en esta dinámica de la pérdida de la autoridad del hombre, también tendríamos que reflexionar de alguna manera. Sobre todo en estos últimos tiempos, en que a mí me da mucha pena porque se estimula mucho como un odio entre hombre y mujer, y que esto puede recaer en unas parejas, dijésemos, no como las que tú has descrito como necesarias para la paternidad y maternidad. Y bueno, pero sobre todo me alegra mucho que se pueda empezar a hablar del hombre. Ya. Aquí online tenemos a Giuseppe Esteve. Si intervienes, Pep, Sí, gracias. te presentas, por favor. Sí, soy Josep Oriol Esteve, psicoanalista de la Sociedad Española de Psicoanálisis. Yo quería simplemente
añadir un aspecto a esta complejidad que nos has estado mostrando y que básicamente estoy muy de acuerdo en toda esta dinámica que estás descrito. Pero es que me parece que tenemos que... me ha parecido que has hecho unas abstracciones. Y entonces yo pensaba que justamente las parejas que se unen por distintos motivos y algunos inconscientes, o los más determinantes, creo que son inconscientes, llevan consigo el problema de, yo me baso, ¿no?, en esta concepción de el psicoanalista Monique Kirley, ¿no?, que muestra que uno de los objetivos del análisis es modificar estas falsas concepciones de las preconcepciones con las cuales nacemos, que él señala tres, ¿no? La preconcepción de que el primer objeto bueno que se vive y se reconoce es el pecho de la madre, que el acto creativo de amor es la concepción de los hijos, ¿no? Y que también existe, ¿no?, esta preconcepción de que el tiempo es finito, el tiempo de vida es finito y que hay un final para la vida, que es la muerte, ¿no? Y esto estas concepciones innatas, digamos, ¿no?, que están en conflicto con la experiencia y por tanto se crean objetos espúreos. De estos objetos, diríamos, que son, que están presentes de alguna manera en la mente, inconscientemente, ¿no? Y por tanto se crean objetos espurios y que el análisis debe poder reconocer estos objetos espurios para poder reconocer la verdad de que se habla de esta realidad primigenia, ¿no? Y por tanto que esta realidad de que cada uno lleva con sus luchas con estos objetos primigenios y sus objetos espúreos, también juega con este tipo de acciones o de interacciones entre la pareja. Y me pensaba que esto podría merecer un pensamiento, una discusión de alguna forma, ¿no? Y por esto os lo ofrezco, y especialmente a ti, que has hecho un trabajo muy interesante, muy provechoso. Bueno, sin duda, así tomando lo que tú dices y lo que Lucia dice, necesitamos crear espacios para hablar del padre, al menos aquí que siempre hablamos de la mamá. Perdona, paso la palabra a alguien que pidió antes que tú, Ignasi. Tú, sí. Em, Buenas noches, yo soy Francesca Spanò del Instituto de Psicoanálisis de Barcelona. Bueno, no, gracias. Me ha gustado poder poner palabra a todo esto, ¿no? A esta crisis actual. Justamente hace poco leía una novela de una escritora italiana, Alba de Céspedes, que escribe en los tiempos de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Hay una novela en concreto que leía donde la mujer, bueno, donde se ve como toda esta crisis del patriarcado y el odio que se desarrolla en la mujer hacia este hombre. Hay una finca entera de familias donde las mujeres traicionan a los maridos los domingos, ¿no? O aprovechando que el marido cuando sale para ir al bar, ¿no? Obviamente es una novela, pero la protagonista llega a matar a este hombre en esta novela, le mata, exhausta de años de sometimiento, ¿no? Y hoy tenemos este reto, entonces, ¿no? Eso que Ramón decía de
qué importante el padre que está dentro de la mente de la madre, ¿no? Cómo digerimos, reconstruimos este odio después de este sometimiento, ¿no? Nosotras como mujeres, ¿cómo podemos proponer otra imagen de este padre? ¿Cómo reconciliamos, ¿no? Y creo que, bueno, obviamente hay de todo, ¿no? Pero como asistimos y en las consultas asistimos a estas mujeres que, bueno, me está pasando ahora, mujeres que vienen a pedir, quiero ser madre sin hombre. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Cómo lo hago? Mujeres enfadadas, mujeres que se lo cuestionan. Es importante poder tener todo esto en la mente, ¿no? También como analistas en nuestras consultas, pero me parece un reto grande. Gracias. Bien. Ahora tú. Y esta sería la última palabra, porque así tú puedes recoger o comentar algo. Sí, Sí. yo voy a ser muy breve. Yo me Bueno. llamo Ignasi Bros y tengo dos cuestiones muy simples. Una pregunta que yo me hago a la que creo que no tenemos respuesta y es, ¿el sistema capitalista necesita la familia? ¿El sistema preguntas. capitalista necesita la familia o va a poder continuar sin la familia y por lo tanto la familia como estructurante va a desaparecer? Esta es una pregunta que creo que no tenemos respuesta clara, pero que yo la tengo en la cabeza. Una segunda cuestión muy breve es lo siguiente, que me ha interesado mucho tu exposición, pero me ha hecho pensar, claro, se habla poco, se ha hablado poco del padre y tal, Lucia lo que lo decía ahora hace un momento, ¿no? Hay que crear espacios. Y he pensado, y para esto a lo mejor sí que tienes alguna respuesta, ¿no? ¿Los abuelos tienen alguna función estructurante en la mente de los niños? Gracias. Bueno, pues no he pensado mucho esto de los abuelos. Quizás porque no soy abuelo todavía, pero tanto como estructurante no lo sé, depende del abuelo. Yo creo que dependerá del abuelo. El abuelo muchas veces es un sustituto del padre y de las funciones paternas, cuando digamos que puede ser muy importante, pero no lo sé bien, ¿no? Lo del capitalismo y la familia, yo creo que esto sí que se ha escrito sobre el tema y lo que se dice, bueno, el capitalismo, un poco lo que yo he comentado, es que entra en conflicto con la cultura que surge del capitalismo, entra en conflicto con la familia, pero se dice también que el capitalismo necesita la familia, porque lesiona tanto, digamos, psicológica y de todas maneras, digamos, a la población, que necesita, digamos, el colchón de la familia, ¿no? para reponer digamos, a la población para que pueda seguir, digamos, consumiendo y trabajando. Eso es un poco lo que se ha dicho en ocasiones, ¿no? Y respecto a lo demás, pues estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿no? Yo creo que la idea está de que yo creo que sí que hay una conexión, ¿no? Entre el padre y el acceso a la realidad. Quizás lo fundamental sería esto, ¿no? El padre conecta con la realidad de las limitaciones y carencias que tenemos, ¿no? Y con la realidad de muchas cosas, ¿no? Y que esos, digamos, juegan un papel muy importante, ¿no? Para tener acceso a la realidad y a la verdad, ¿no? Bueno, Y no sé si había algo más que quería comentar. Bueno, parece que ya es... sí. Yo creo que el capitalismo le interesa mucho el niño omnipotente que lo quiere todo, lo desea todo y lo tiene que tener todo inmediatamente. Y que esto deriva que se hace adolescente,
sale, consume cantidad de alcohol como nunca en la vida, de otras generaciones, se droga y que el alto porcentaje de jóvenes que consumen continuamente y que buscan un estado de bienestar, se va en aumento, en aumento, en aumento, y no sé, ellos mismos dicen que hay un 60 o más de un 60% de jóvenes y jóvenes adultos y adolescentes que salen pues por lo menos 2 o 3 veces el fin de semana o 2 veces y consumen y se drogan. No son drogadictos, pero bueno, al final aquí terminaremos teniendo niños SARF, como los rusos. Esto, alguien que está investigando ya lo está diciendo. Pero Niños, esto le niños, consigue mucho. niños, Esto el capitalismo lo fomenta muchísimo. los niños, ¿qué dicen? Síndrome alcohólico fetal. Ah, ya. Bueno, quería añadir también, ¿no?, que se ha mencionado a Trump y a Netanyahu, bueno, la cita del comienzo, digamos, de Recalcati sobre el padre loco, digamos, de la guerra, ¿no? Pues va referido a eso, ¿no? Y ese es un punto que toda la situación actual hace pensar, ¿no? Digamos, porque, digamos, tanto Freud, por ejemplo, Ferenczi, eran conscientes, ¿no?, de como esta nostalgia del padre, en los momentos de inseguridad, la nostalgia del padre. Ferenczi dice en un momento determinado, ¿no?, que en el fondo todos somos niños y que en momentos no sé, de peligro, de ansiedad, de crisis, regresamos, ¿no?, al anhelo infantil de un padre y la gente se vuelve, dice, dependiente, con fe ciega, digamos, o con una obediencia indiscriminada y anhelando, esto lo dice Freud, a este padre omnipotente de la infancia, este se puede colocar en Dios, ¿no?, pero que muchas veces en estos líderes, como puede pasar, digamos, en Bueno, algunos países. esto lo dicen las encuestas, incluso aquí en España, ¿no? Es cómo la gente joven vota a estos líderes autoritarios y populistas. Os habéis olvidado de nombrar a Franco. Exacto, sí. No lo he hecho porque Franco para mí era un señor, un dictador, pero era un poco diferente a los personajes que hay ahora. Era un tradicionalista, muy reaccionario, pero bueno, tienes razón. Y el padre de Franco lo despreciaba bastante a Franco. No, yo solo quería decir, y ya sé que es la hora, pero el debate seguiría si no, ¿no? A ver, Mm. sí, no me acuerdo lo que iba a decir. Oriol m'has tret de la... És igual. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Que justamente este anhelo de este padre autoritario, ¿no? No tiene nada que ver con el padre tal como tú lo has definido, lo que debería ser, ¿no? El representante del otro, de los límites, etcétera, ¿no? O sea que, de hecho, es rebelarse contra el padre, estos personajes. En el mismo trámite decía que la guerra se acabará cuando le dé la gana, cosas así, ¿no? Barbaridades de estas, ¿no? Y en Netanyahu, no digamos, ¿no? Pero bueno, o sea que se rebelan contra el padre en el sentido de la ley que pone límites democráticos, ¿no? Pero actúan como el padre este autoritario del patriarcado más antiguo, ¿no? Sí. Ya. Bien, concluimos esta sesión. Agradecemos muchísimo a Ramón que haya investigado, trabajado, leído tanto sobre este tema que olvidado y que lo vamos a recuperar o que debemos recuperarlos y darles un lugar en nuestro trabajo clínico y nuestro pensamiento psicoanalítico. Bueno, muchísimas gracias.
y anuncio un poco, anuncio, mejor dicho, las sesiones de abril. El 9 de abril, que es justo después de Semana Santa, tenemos la presentación del libro Psicopatología del Poder de Tizón. Y a finales de abril, después de San Jordi, David Sierra nos hablará de el inconsciente en las organizaciones, en las organizaciones, que él podrá utilizar todo el tiempo necesario para continuar lo que empezó en la sesión inaugural, que quedó a poco, y entonces el 30 de abril podrá él desarrollar todo lo pendiente de entonces. No, no puede. Sí, sí que existe el 3 de abril, que es el 16 de abril, pero en esa fecha él no podía y por eso lo hemos puesto y aprovechado que hay un quinto, es el 9, que es segundo jueves y quinto jueves en el mes de abril. Vale, bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar.